Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todas. Patricia Brunstein, la cámara y el micrófono son tuyos. Bueno, buenas tardes a todos y una tarde preciosa desde nuestros hogares para poder recibir a Liliana González, que es todo un placer recibirte. Te agradecemos muchísimo y te damos una muy cálida bienvenida desde el Centro Unión Israelita, nuevamente para que estés con nosotros. Ya hace 45 días que estamos en cuarentena y has estado un ratito muy breve, hace casi para fines de marzo, por ahí, y nos diste varios tips en muy poco tiempo de cosas muy interesantes, y ahora desde el colegio, con los directivos presentes aquí, que la veo a Nora, Gaby, no sé, los demás, en esta cuadrúpula de todos los ustedes. Simplemente lo que quería decir es que estamos en pleno cuarentena y en pleno trabajo de la escuela en casa. Todavía nos falta un tiempito para pensar cómo va a ser la vuelta y tenemos mucho para trabajar, pensar y compartir y escuchar tus ideas y consejos en esta etapa, así que nuevamente te damos la bienvenida y tenés la palabra. Muchas gracias. Gracias. ¿Se ve bien? ¿Estoy en pantalla? Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, gracias por invitarme. A Marcelo jamás se le puede decir que no, no sé por qué. En realidad, cuando me dicen la palabra consejo, se me pone un poquito la piel de gallina, porque no, si soy reacia a dar consejos, imagínense ahora frente a una situación absolutamente inédita que rompió con todas nuestras certezas y lo que nos hace es llenarnos de preguntas. La verdad que a mí al principio me pareció una película de ficción con un protagonista principal, que es el bichito el coronavirus. Después me di cuenta que en la película estábamos todos como protagonistas principales o secundarios, yo creo que todos principales, porque nos atravesó a todos la pandemia, nos igualó. En algún artículo escribí que este bicho, si bien se llama coronavirus, nadie tiene coronita para él, se puede enfermar un rey o un cartonero. No distingue clases sociales, ni colores de piel, ni situaciones económicas. Y la verdad que lo que primero fue una cuestión biológica, ¿no? Una epidemia, se transformó también en una cuestión política cuando hablamos de pandemia, porque cada país adoptó una medida singular y particular frente al hecho biológico, ¿no? Y nuestro país tuvo no sé si la inteligencia de desafiar esto desde bastante temprano, diciendo vamos a jerarquizar la salud. La economía destrozada, devastada, que ya venía muy mal desde hace mucho tiempo, terminaremos por arreglarnos o para aprender a vivir con menos, pero bueno, para vivir con menos o para resucitar la economía del país hay que estar vivos, ¿no? Y en esa cruzada estamos todos, trabajando así como lo estamos haciendo ahora, desde casa, cuidándonos y valorando la vida cada vez más. Creo que para la familia y la escuela fueron sacudones, y para las empresas, pero bueno, hoy estamos hablando fundamentalmente de familia y escuela, fue un golpe muy grande porque nos encontró con lo opuesto, fue de un día para el otro, no hubo tiempo de planificar ni de organizar todo lo que la escuela había pensado en vacaciones para el 2020, hubo que modificarlo, los sueños y los proyectos familiares también. Yo tenía una valija lista para irme a México y República Dominicana, era la primera vez que me invitaban del exterior a dar 6 conferencias, y 2 días antes la tuve que desarmar, con todo lo que eso significa de proyectos, de sueños frustrados, pero bueno, a cada uno le tocó de determinada manera, en esta película, pero sí sé que nos encontró con lo opuesto, y cuando uno dice con lo opuesto, y hay familias en buena situación económica y otras que no, hay familias con una situación de comodidad digital, digamos, donde hay varios dispositivos, hay familias que ni siquiera hay uno, hay familias que comen, familias que no, ¿no? Hay escuelas que ya estaban usando las TICs brillantemente, y escuelas que ni habían empezado, hay docentes con mucha capacitación tecnológica, docentes que la estaban empezando que todavía no, o sea, nos encontró con lo opuesto, y nos dijo, bueno, hay que hacer todo lo que se pueda, y creo que caímos en un primer momento, en esta idea de creer que se podía llevar la escuela a casa y que todo se iba a poder cumplir, digamos. Y la verdad que la escuela en casa tiene sus complicaciones varias, ¿no?
Y nos hizo pensar mucho en qué es aprender, y nos hizo pensar mucho en distinguir lo que es aprender contenidos de lo que es aprender cuestiones significativas. Nunca la escuela en casa será lo mismo, porque por el espacio, por los tiempos y por la ausencia del docente. Aunque haya papás que son docentes, son papás y docentes, no son solo docentes frente a sus hijos. Entonces todo cambia. Ni hablemos de los chicos que están en soledad, de los chicos, ¿no?, de padres hiperocupados que siguen trabajando porque la cuarentena se los permite, que no tienen quien los acompañe, que no tienen quien arme esta especie de aula en casa. Era muy complicado pensar que todo iba a ser como si no fuera, como si no hubiera pasado nada, y la verdad que lo que pasó es muy serio, es muy dramático, y me encanta que hayamos ido cambiando el pensamiento y evolucionando. Estoy hablando con muchas escuelas y todas coinciden en lo mismo. Bajar la expectativa de los contenidos, si no se aprenden este año, se aprenderán el año que viene. Al menos yo vi Sujeto y Predicado en tercero, cuarto, quinto y sexto, y la Revolución de Mayo y el Cruce de los Andes. Digo, los contenidos en algún momento los van a aprender. Hay chicos que están aprendiendo un montón, tengo fe de eso porque tengo varios nietos. Hay chicos que están aprendiendo un montón. Hay una que se está alfabetizando prácticamente sola con su maestra en forma virtual, pero no es el caso de todos. Hay chicos que no están aprendiendo. Entonces, cuando volvamos, el día que volvamos, la desigualdad va a ser más fuerte que nunca, ¿no? Ya sabíamos que había desigualdad, ya sabíamos que había chicos que no aprendían, y que había grandes índices de fracaso escolar, pero cuando volvamos, bueno, la desigualdad va a ser mayor. Y yo diría que por suerte el ministro de Educación ha dicho que no va a haber evaluación, que no se va a poner nota, que no son momentos de evaluar, sino de aprender, y por suerte muchos papás están entendiendo que más allá de los contenidos, que están ahí, que están en Google, están en Wikipedia, están en la clase que manda el maestro, los chicos están aprendiendo en casa cosas maravillosas, maravillosas. Pensar en el otro, jugar con el hermano en vez de pelear, porque si pelean con el hermano se quedan sin amigos de juego, cocinar con mamá, jugar a las cartas con papá o mamá. No sé, me parece que están aprendiendo lo que es la salud, cuidar a los abuelos, están aprendiendo cosas significativas, y muchísimos padres me lo dicen, pero la frase que más alegre me puso fue la de unos padres que hicieron una consulta y me dijeron, creo que por primera vez los estamos disfrutando. Son estos papás que a lo mejor no tenían tiempo para los rituales del amor, no tenían tiempo para el juego, no tenían tiempo para la charla, para el diálogo, y ahora lo tienen y los están disfrutando. A mí me parece que si nos quedamos con eso, si nos quedamos con que de verdad, si las familias pueden, porque no todas pueden, si las familias pueden tomar esta tragedia, este drama, esta película de ficción, esto que nos viene atravesando, si lo pueden tomar generando actitudes de salud, alegría y aprendizaje en la convivencia, me parece que no va a ser una pérdida. Yo me resigno a hablar de pérdida, me resigno a hablar de que los chicos van a perder el año como si no estuvieran aprendiendo otras cosas. Bien. Lili, hasta aquí sería tu intro, ¿correcto? Sí, como quieras, Bien. puedo hablar más, pero me encantaría que hubiera un diálogo. Bárbaro. Mirá, vamos a empezar el diálogo, primero agradeciéndote, agradeciéndoles a todos, la verdad, este ciclo que estamos armando, que lo llamamos Cordobeses de Pura Cepa, así es el título. En realidad lo comenzamos ayer con Lucas Salim, el titular de Proaco, hablando del mundo empresarial y emprendedor, y muchas de las cosas que vos estás diciendo hoy resuenan en la charla que tuvimos ayer. Digo, para que todos sepan también de paso, que mañana la vamos a seguir con otros cordobeses de pura cepa, como el ministro Macei de Desarrollo Social, el miércoles con Andrés Fassi como presidente de Talleres, y vamos a cerrarlo con Miguel Clariá. Y en este ciclo lo que nos importa es aprovecharlos a ustedes, en este caso a vos, como alguien que cada vez que escribe o habla o participa en alguno de los medios de comunicación, en tantos que participas, nos deja como algunos puntos. Yo creo que una de tus características, y te conozco hace mucho por suerte, es como vos hablabas de que son tiempos de incertidumbre, pero en este sentido me parece que vos podés ponernos ciertas certezas en torno a algunos caminos de incertidumbre. Y recibiendo algunas de las preguntas que ya hemos recibido, más otras que yo traía portándolas, ¿qué es lo que cambia acá
en el mundo de la relación, del vínculo entre los docentes y los alumnos, si el vínculo que ahora muchas veces es virtual, porque no hay otra posibilidad, cambia el tono de la autoridad. Es decir, viste como que en el aula está como más vertical este vínculo de docente y alumno. Pareciera ser que en el vínculo así como de Wi-Fi o de Zoom o esto, hay como más horizontalidad. ¿Cómo es eso? ¿Es así, no es así? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo se maneja el vínculo docente-alumno en estos tiempos raros? Vos sabés que tendría que estar dando clase para darme cuenta de lo que vos decís, ¿no? Ahora, yo pienso que el docente autoritario, el que se cree que la sabe todo y que tiene esa terrible modalidad de silenciar a los alumnos, va a seguir siendo autoritario, me parece vía Wi-Fi también. Sí creo que hay una más horizontalidad, yo creo que a los chicos les cae simpático ver al docente, ¿no? Hablarles, cantarles, contarles, me parece que puede ser un vehículo de acercamiento. De todos modos, con todos los docentes que hablé, me dicen, están faltando los cuerpos. Está faltando la manito que levanta para hacer una pregunta, aquel que interrumpe, ¿no? Aquel que se sonríe. Está faltando los cuerpos. Muy difícil para el docente la enseñanza virtual. Es muy difícil. Y vos sabés que en el fondo, te voy a decir algo, me alegra, ¿sabés por qué? Porque no quisiera pensar en una escuela de solo computadoras. No me gustaría que después de esta experiencia se diga, puede haber una escuela pura tecnología, no hacen falta los docentes. Es más, así como te dije que la primera frase que me encantó fue este padre que me dijo, los estoy disfrutando, la otra frase que me encantó fue unos papás que me dijeron, ¿cómo hacen los docentes con 30 si yo no puedo con 2? Me parece que a la vuelta va a haber como una revalorización del rol docente. Por fin, que ojalá esté acompañado de la dignidad económica, social, el prestigio profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que hoy muchísimos papás se han dado cuenta lo difícil que es enseñar, y muchísimos papás están descubriendo por acompañar el proceso de sus hijos, que son brillantes en algunas cosas, que les cuesta un montón otras, por ahí están descubriendo qué tipo de inteligencia tiene su hijo, y bueno, y eso es mucho más que ver la tarea un ratito a la noche, o el cuaderno de comunicados, o fijarse solo en las notas cuando termina un trimestre, ¿no? Pero el tema de la autoridad pedagógica se puede dar perfectamente desde la pantalla, porque te diría que yo en la parte clínica, la transferencia, que es el soporte del tratamiento de un psicopedagogo, de un psicólogo, he comprobado, haciendo algunas entrevistas online, que se da también. Al principio parece que no, al principio parece que todo es muy frío, parece que todo es muy distinto, y de pronto la mamá llora haciendo una pregunta, ¿no? O el papá se pone nervioso, o también lagrimea, parece ser que la transferencia traspasa la pantalla, ¿no? Y cuando hay de verdad ganas de encontrarse, cuando las ganas de encontrarse es de verdad, suceden las cosas más o menos como suceden en el cara a cara, ¿no? Pero me parece que el aula tiene una fenomenología muy especial, no es lo mismo un consultorio que un aula. En el aula hay 20 o 30 chicos que además aprenden entre ellos y con ellos, y aprenden de la diversidad, y Florencia ve que Laura subraye, ella no, ¿no? Y Felipe ve que Matías resuelve los problemas rápido porque sabe las tablas, ¿viste? Toda esa cuestión de la convivencia escolar y del aprendizaje cooperativo y de compartir las estrategias, por la pantalla no se puede hacer, evidentemente. Sin duda. Bueno, circulaba al principio de la cuarentena, circulaba una caricatura que a mí me resultó genial, que era una maestra diciendo como diciendo, ahora creo que los padres nos van a entender un poquito más. Y de hecho, yo creo que funciona. Mira, hay un texto de la tradición judía que dice, Ein morá katorá, vein moré kaore. Es un jueguito de palabras que dice, no hay maestra como la Torá en el sentido, el estudio, la Biblia, pero en el sentido amplio, todo el estudio. O sea, no hay maestra como un texto, vendríamos a decir así, pero no hay maestro como el padre, en el sentido de que, padre y madre, ¿no? Que los padres terminan siendo, en este sentido, como un acople especial, siempre lo decimos, ¿no? Y te he escuchado muchas veces, pero me gustaría que profundices en este concepto, de cómo esta alianza que a veces se había quebrado entre la familia y los docentes, / escuela, hoy puede ser esto como la oportunidad para restablecerla. ¿Y cuál es el rol distinto que tenemos como padres y como docentes? ¿Dónde están los límites? Ambas preguntas me gustaría que nos ilustres.
La última parte salió muy corta, Marcelo, la parte que me preguntabas de los roles, no te escuché. Sí. No, digo que los roles que Sí. a veces se mezclan, y ahora, como los padres siempre de algún modo somos docentes, pero no somos docentes. Entonces, Sí, claro. ¿cuáles son los límites del rol del padre como docente y el rol del docente como padre? Obviamente son distintos, pero que en algunas cosas se entremezclan. Me gustaría que pongas un poco de luz en eso, y en Sí. esto de la alianza que se puede restablecer, que fue quebrada, y siempre te lo escucho decir, entre que muchas veces esa distancia entre padres y escuela, ahora, gracias a esto, como vos bien decías, los padres entienden mucho más la dificultad de enseñar. Sí, justamente me comentaba ayer mi hija, ¿te acordás que escribimos un libro juntas, el último? Y uno de los capítulos que escribe ella es el WhatsApp de los padres mal usados, ¿no? Cuando el WhatsApp de los padres se usaba para criticar al docente, para criticar a la escuela, para criticar la metodología, o sea, no para acompañar y ayudar, sino para la crítica negativa, ¿no? Y una mamá le decía el otro día, mira, yo que antes ocupaba el WhatsApp para eso, ahora estoy teniendo conversaciones con la maestra, y la verdad que es una capa, ¿no? Mira cómo ahí la tecnología acercó algo que venía como bastante roto. Yo creo que el aspecto maternal y paternal de los docentes tendría que estar presente. Siempre la figura del docente tuvo algo de mamá y papá, por algo se le decía la segunda mamá, mal dicho, ¿no? O la escuela del segundo hogar, porque no lo es. Pero tiene un aspecto maternal y un aspecto maternal en el sentido de te espero, te extraño, te quiero, mira cómo te acompaño. Paternal en el sentido de la ley, del límite, esto sí, esto no. Eso creo que puede, que en algún punto sigue. Y es más, habría que convocar lo que siga, porque sé de experiencias donde los docentes están mandando solamente los contenidos, solamente, en forma fría te diría. Y sé de otros, la mayoría por suerte, que además de los contenidos le están mandando videitos a los chicos, audios, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la vas llevando? Yo te extraño, ¿no? Cuando vuelvas, cuando nos volvamos a ver, no te aflijas, que lo que no entendiste lo vamos a volver a aprender. O sea, ese sería el aspecto maternal, ¿no? Que me parece que se puede absolutamente pasar también por la pantalla. Lo otro sería dejarlos demasiado solos con el ordenador, ¿no? Demasiado solos con la compu. Y al revés, en casa, me parece que los padres puestos en docente a veces son calamitosos, te diría. A veces se toman tan en serio el rol, pero como al no serlo, no tienen una didáctica que va siguiendo las aptitudes o las dificultades de los chicos, ¿no? Lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer, porque lo tenés que hacer, porque es tu obligación, porque es tu único trabajo. Estas cosas que nos salen a los padres, ¿viste? Cuando no tenemos la calidad docente, evidentemente. Entonces me parece que ahí hay que poner un límite, porque si algo tenemos que conservar los papás, en esta escuela en casa, es que los chicos tengan ganas de volver a la escuela, pero no por huir de los padres, sino por ganas de encontrarse con su seño y con sus compañeros. Por eso yo les digo a los papás un poquito que se relajen, ellos no son docentes, hagan lo que puedan, y lo que no puedan, hablen con la maestra diciéndole que no pueden, pero la verdad es que no son docentes, y mucho menos lo que vengo escuchando, mucho menos teñir ese momento áulico en casa, el momento ese de hacer lo que la escuela envió, con amenazas, con cosas de penitencia, si no terminás, ¿no? Porque rodear al aprendizaje de amenazas y de penitencia, ¿no? y de palabras duras, no colabora para lo que por lo menos yo como psicopedagoga quiero, es que los chicos aprendan y le descubran el placer de aprender, que descubran la inmensa alegría que da manejar un conocimiento, acceder a un conocimiento nuevo. Y en ese sentido creo que la escuela hoy tiene la gran oportunidad. Yo creo que va a haber una escuela nueva, en un punto va a haber muchas cosas nuevas en la escuela cuando volvamos, ¿no? Porque esto nos está haciendo aprender un montón. Pero a mí me encantaría, y fundamentalmente para sacar el peso de los contenidos y las evaluaciones, me encantaría que en esto que los profes y las maestras están mandando a los chicos, incluyeran la elaboración de preguntas. Yo creo que el cambio de la escuela tiene que ser ese, no ir a buscar respuestas, sino tratar de que cada alumno sea un gran preguntón, un curioso, porque cuando uno tiene una pregunta aprende, porque cuando uno tiene una pregunta investiga, pero hay que saber hacerse preguntas. ¿Pongo un ejemplo? Sí, claro. Por favor. A mí me daban Platero y yo, suponete, en tercer y cuarto año. Los 2 años que me dieron Platero y yo, apenas lo empezaba a leer ya estaba la consigna.
vas a subrayar los adjetivos calificativos. O sea, pequeño, peludo y suave. Al año siguiente, lee Platero, pequeño, peludo y suave, ¿no? Eso es destruir la literatura, eso es destruir un cuento, digamos. Ninguna docente me dijo, a ver, leí Platero y descubrí escenas donde Platero no parece un burro. A ver, ¿en qué escenas Platero está, no como burro, ¿no? Sino como... Y la verdad que uno lee de otra manera, así. Yo creo que en las evaluaciones deberían terminar siempre con que los chicos elaboren una pregunta. ¿Qué pregunta le harías al Principito? ¿Qué pregunta le harías a Júpiter y a Platón? ¿Qué preguntas harías? ¿Qué preguntas harías? ¿No? ¿Por qué? Porque así nos aseguraríamos que el deseo de aprender, que en definitiva es la base de todo aprendizaje, siga ahí. Fíjate que el deseo de aprender aparece entre los 2 y los 3 años cuando los chicos empiezan a hablar y empiezan con los por qué, por qué, por qué, por qué. A eso se le llama pulsión epistemofílica, o sea que es el deseo de saber. Los chicos cuando entran al nivel inicial preguntan todo, todo, y a veces te dejan sin respuesta, porque las preguntas de ellos son infinitamente, ellos creen que todo es posible. Me acuerdo de mi hijo muy chiquitito me preguntó yendo en un avión, mamá, si se incendia el avión, ¿cómo suben los bomberos? Viste que son esas preguntas que voy a decir, ¿qué le digo? ¿No? Yo digo, son re preguntones. Una vez me preguntaron por qué no se caían las nubes, o por qué no se caían las estrellas, y ellos habían aprendido en la escuela que todo se cae por la ley de gravedad. Entonces, esas preguntas maravillosas, que son preguntas filosóficas, científicas, deberían ser el camino de una investigación. Pero a veces los tapamos con contenidos y pretendemos que en las evaluaciones repitan esos contenidos. Entonces, ¿cuántos de los contenidos que aprendimos se nos olvidaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos deseos de aprender muertos en la escuela? ¿Cuántos chicos terminan la escuela porque es obligatoria y dicen nunca más estudio? ¿Cuántos? Entonces, que esta pausa nos sirva para ver qué escuela tiene que esperar a los chicos a la vuelta. ¿Qué escuela? Tiene que ser una escuela que convoque, que provoque, que los sorprenda. La escuela de bla, 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 la sufrí yo, no sé si la habrán sufrido ustedes. El bla, 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 bla era el texto o el docente, y después teníamos que en la evaluación decir casi lo mismo, ¿no? Esa escuela yo creo que murió, los chicos no son como antes, y me parece fantástico, y entonces hoy la escuela tiene que ser la que les deje la mandíbula abierta, que sean desafíos intelectuales, la escuela que los sorprenda, que los provoque, que los conmueva, no que los siente como receptáculos a recibir contenidos para después repetirlos, ¿no? Me parece, pero bueno, es una idea mía, Marcelo, no sé si es muy compartida. Marce, Sí. déjame que diga una cosita técnica antes de seguir. Hay personas que dicen no estar escuchando, deberían fijarse cada uno en su dispositivo porque se escucha bárbaro. Traten de buscar en sus teléfonos y computadoras el botoncito donde se vea un micrófono en rojo y simplemente pulsen ahí para habilitar sus micrófonos. Eso respecto de lo técnico. Me permito, en esto que decía Marcelo recién, en esta lectura rabínica de los roles de docente y padres que son complementarios, Liliana, quisiera hacerte una pregunta. Ahora, digamos, aquí veo en la pantalla un montón de colegas, amigas docentes de nuestra escuela, y está lleno de docentes de toda la provincia que te llegan saludos ahí en el chat. Vos te vas a distraer y te vas a poner contenta cuando terminemos de leer, que queda todo ahora en el chat, la cantidad enorme de saludos que te están llegando y felicitaciones, desde distintos áreas de la provincia y fuera también. Pero quería hacerte una consulta ahora desde el lado docente, ¿no? Suelo sentir también en los equipos de docentes que es la propia escuela la que a veces pone una expectativa por sobre o en los hombros de los padres. ¿Sí? Vos dijiste que los padres no son docentes, que debiesen confiar en la formación. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se administra, cómo se regula esa expectativa también que a veces tienen las escuelas respecto de los padres, que no son docentes? Yo creo que pedirle a la familia una función docente es casi un imposible, te diría. No, vengo escuchando antes de la pandemia, antes de la pandemia. Yo quiero aclarar una cosa antes a todos. Yo fui docente 33 años, pero ahora hace 20 años que no piso un aula. Si bien cada conferencia, cada seminario, cada congreso para mí son instancias docentes, no es lo mismo que un aula, no es lo mismo que seguir el proceso de aprendizaje de un montón de chicos durante un año o dos.
Entonces hablo con cierto pudor, yo digo, yo ahora me debería callar y deberían salir las maestras a hablar, porque yo en este momento no estoy en el aula. Yo hablo desde lo que me imagino, desde lo que pienso, pero hay que estar en el aula. Pero lo que vengo escuchando, 50 años escuchando gente, cada vez más escucho padres que se quejan de la cantidad de tareas, padres que se quejan de que los chicos, aún yendo a veces a doble escolaridad, se pasan 4 horas a la tarde haciendo lo que la escuela le manda. Y la verdad que a mí no me gusta la escuela así, la verdad que no. A mí me encantaría que los chicos volvieran con las cosas resueltas y aprendidas. Y a veces me pregunto, y que la tarea sea lo mínimo, digamos, para que les quede tiempo para la danza, para el baile, para el fútbol, para el hobby, ¿no? Para el tiempo libre, para aburrirse, para lo que sea. No puede ser que los chicos tengan la agenda completa, no puede ser que tengan 10 horas de escolaridad entre lo que tienen en la escuela y lo que después tienen que hacer en casa. Pero alguna vez alguien me dijo, no sé quién, o alguna vez alguien me hizo pensar que la triste realidad, no quiero generalizar porque a lo mejor no está pasando en la escuela de ustedes, ni mucho menos, pero en general escucho que muchos padres sienten que los chicos no están aprendiendo en la escuela lo que tienen que aprender y lo tienen que aprender en casa. Y como a veces, poniéndole la oreja a los docentes, me dicen, cada vez es más difícil dar clase, la geografía del aula está complicada, los chicos vienen con atención sapinesca, con concentración fugaz, enamorados de lo digital, capturados por esta sensación de que si aprieto botones sale todo hecho, con muy poca lectura, con muy poco lenguaje y diálogo en casa, cada uno capturado por su propia pantalla. Entonces tienen los hiperactivos, los desatentos, los desconcentrados, los irrespetuosos, los que parecen no haber aprendido la ley, los visitadores del baño, los jaimitos, los adoradores de la luna, los perseguidores de moscas, qué sé yo, la geografía del aula es muy compleja, muy compleja. Entonces capaz que esté siendo difícil dar clase, porque además el docente tiene el mandato, desde por supuesto sus directivos, atender la diversidad. Y la verdad que cuando uno mira un aula o se imagina un aula, con todos estos personajes, cada uno en su historia, en su proceso, en su momento, y con su falencia, con sus brillanteces, uno dice, la flauta, debería haber un docente por alumno, de tan grande que es la diversidad, ¿no? Entonces, capaz, por eso tanto docente pidiendo pareja pedagógica, tanto docente pidiendo que sean 2 en el aula y no 1, quizás los chicos estén aprendiendo menos y tengan que estar aprendiendo más en casa, y eso no debería pasar. Eso no debería pasar. Me parece a mí que los docentes, los padres no son buenos docentes, son muy poquitos los que tienen paciencia, son muy poquitos los que no recurren a la humillación o a la comparación. Tu hermano ya terminó, vos qué te pasa, sos un ladrillo, estás muy lento, ¿no? En mi época yo esto lo resolvía, ¿qué te pasa a vos? Y la verdad que los papás rompen el vínculo con sus hijos por culpa de ¿qué? De la escuela. La verdad que eso es nefasto para mí. No, la escuela no debería ser la culpable de que papá y mamá se lleven mal y se digan cosas feas para él, ¿no? La verdad que no. Así que yo creo que hay muchas cosas para revisar y me parece que este tiempo, así como ha hecho que cada uno de nosotros, me imagino, porque hay mucho tiempo de silencio y mucho tiempo en pausa, hemos hecho como un viaje para adentro, viendo qué decisiones hemos tomado en la vida hasta la cuarentena y qué vamos a hacer en la post-cuarentena, qué vamos a privilegiar, si vamos a hacer un cambio de vida, etcétera, etcétera. Me parece que la escuela también está haciendo esto, ¿no? Y yo creo que nos merecemos una escuela, no digo más relajada ni más light, digo una escuela más fresca, una escuela más ayornada, una escuela desafiante, una escuela que los chicos vayan y no digan, ay, ¿para qué te tengo que ir de vuelta hoy, no? A ver, yo hago la diferencia entre inscripto y alumno, y digo que un drama de la escuela argentina, no sé en otros países qué pasa, es que tenemos más inscriptos que alumnos. O sea, tenemos muchos chicos en el aula que ponen el cuerpo, la mochila, ¿no es cierto?, ponen la colita en el banco, pero pocos alumnos, porque alumno es el que quiere aprender, es mucho más que un inscripto. El inscripto es el que va porque es obligatorio, el alumno es el que quiere aprender. Y la verdad que el deseo de aprender va de la mano del deseo de enseñar. O sea, para despertar deseo de aprender tenemos que tener un docente con mucha gana, con mucha pasión, con alegría de ir al aula, con alegría de encontrarse con los alumnos. Y la verdad que venimos un poco mal, ¿no? Las cifras venían diciendo que no estábamos nada bien. Es así. En el concepto que estabas explicando, a mí me gustaría también como hacer mini preguntas vinculadas a algunas que se preguntaron en el chat. ¿Cómo ves que hoy, digamos, como algunas pequeñas, podríamos decir, a vos no te gusta dar consejos, pero
sugerencias, no en términos de consejo así del que sabe y el otro que no, sino sugerencias por tu profesión y por tu experiencia, en cuanto a dos temas. Uno es el cómo manejar el tema de los miedos de los chicos en estos días. Por supuesto que las edades cambian, pero digo, pongamos primaria o secundaria tal vez. El miedo de los chicos con respecto a la pandemia en sí, ese es uno. Y dos, cómo manejar el tema de las rutinas en casa, es decir, conviene, no conviene, es mejor a la mañana, es mejor al mediodía, es mejor comiendo. O sea, esos dos temas me gustaría que nos cuentes cómo los ves. Qué difícil lo que me pedís. El primero era, el segundo la rutina, el primero era... Los miedos. Los miedos. Mira, veo una gran diferencia en las familias que estoy escuchando entre las que explicaron la pandemia y las que no explicaron. Veo una gran diferencia entre los que dejan que los chicos vean todos los noticieros y los que no. Yo creo que los chicos tienen que estar informados de por qué nos quedamos en casa, tienen que estar informados del bichito malo ¿no? Mis nietos le dicen el bichito malo. Tienen que estar informados que hay un bichito malo que nos puede enfermar, pero no hay que hablar de muerte con los chicos, no hay que someterlos al noticiero a ver cuántos muertos hay en España, cuántos en Italia, las fosas, ¿no? Los ataúdes. Me parece que eso, ¿cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no? Si los chicos, la verdad que no tienen idea de la finitud, para los chicos los abuelos no se van a morir, ¿no? Y sin embargo se están muriendo, entonces me parece que el miedo obedece a una falta de información o a un exceso de información. Y como en todos los órdenes de la vida, hablemos del tema que hablemos, hay que irlo adaptando al hijo en particular y a la edad en particular. Pero yo no estaría viendo noticieros con los chicos en este momento, ¿no? Si tienen menos de 10 años, la verdad. Con adolescentes es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, hice un concurso con mis nietos que salió fabuloso, que fue, le iba a dar un premio a la mejor máscara anti-coronavirus, ¿no? O sea, yo les decía, bueno, el coronavirus quiere entrar en tu casa y vos lo esperás con una máscara para que se vaya. ¿Cómo sería la máscara? Yo no te puedo decir las cosas que salieron. Es una forma de exorcizar los miedos también. Es una forma de... Me dio mucha gracia porque la máscara más espantosa al final tenía una carita feliz, porque según mi nieto, a pesar de esto, hay que estar feliz, ¿no? Entonces, dar lugar. Yo creo que hay que dar lugar a que los chicos hablen de sus miedos. Dar lugar a esas preguntas. En forma virtual es muy difícil, pero el segundo concurso que les hice fue, busquen un lugar en casa, el lugar que más les guste en esta cuarentena, y desde ahí cuéntenme las 3 cosas que más extrañan. Y en realidad, en todos los videos de distintas edades aparecen que lo que más se extraña son los amigos, se extraña el recreo, y se extraña el aseño, en ese orden. ¿No? En ese orden. Pero bueno, yo creo que los miedos hay que ponerlos en palabras, pero por supuesto, no es lo mismo que un niño viva con una mamá o un papá súper obsesivo, paranoico, perseguido, ¿me seguís? Que a lo mejor se pasa alcohol hasta en la lengua, ¿no? A otros que tienen las precauciones necesarias, pero no hacen de esto una cosa fantasmagórica, ¿no? Entonces, los miedos de los chicos dependen mucho de cómo lo estén viviendo los adultos, muchísimo. Pero hay que darle lugar a que hablen de los miedos, que escriban, que dibujen. Perfecto. Y lo segundo, las rutinas, imagínate, cada casa tiene que encontrar su rutina. Yo a nivel teórico te diría que los chicos aprenden más a la mañana que a la tarde, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Que estaría buenísimo que eso lo hicieran a la mañana. Pero hay chicos que a la mañana están aprovechando para dormir hasta las 11 de la mañana. Yo no sé después cómo van a volver. Yo le diría a los padres que en eso no hay que relajarse tanto, porque después les va a costar mucho la vuelta, ¿no? Yo creo que tipo 9 deberían estar arriba, desayunar, empezar con algunas tareas, pero tampoco hacer lo que se suponía que se quería hacer en Estados Unidos, que cuando lo leí casi me muero, no sé si te enteraste, que los chicos tenían que poner el despertador, levantarse a la misma hora de la escuela, ponerse el uniforme, desayunar y hacer las tareas con el uniforme puesto. Eso y creer que da lo mismo ir a la escuela que no ir a la escuela, o que nada va a cambiar, o que es como, es fijarse en la forma, ¿no? Pero yo creo que los hábitos tienen que estar, el hábito del baño, el hábito, los chicos están recuperando las 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, la mayoría con mamá y papá, eso es una gran novedad para ellos. Tengo otros nietos que están haciendo noches temáticas, que se las recomiendo a los padres, porque me parecen soñadas. Por ejemplo, hoy va a ser Italia, entonces son chicos que están yendo a 4º y 6º grado.
investigan Italia, investigan la bandera, investigan la comida, buscan la música, se meten en Duolingo y buscan algunas palabras que se puedan usar durante la cena. Entonces a la cena ponen una linda mesa, amasaron entre todos pizza, dibujaron en las servilletas de papel las banderas italianas y se visten, ponen música y comen una comida italiana y cada tanto dicen arrivederci, tanto gusto, van metiendo, han hecho Japón, han hecho México, han hecho Italia, han hecho, bueno, Argentina, el 1 de mayo, que era comida criolla. Digo, mirá las cosas que se pueden hacer en familia y las cosas que los chicos pueden aprender desde una actitud lúdica y no desde una actitud amenazante, ¿no? Y cómo se fueron a buscar en el mapa los países, el himno, las banderas, me pareció genial, por eso lo comparto, porque por ahí me piden tips y este podría ser uno. Perfecto, está bueno, está bueno. Es hermoso. Alguien pregunta acá, yo particularmente vi una de las temporadas, viste que ahora hay mucho Netflix dando vueltas, esta serie que ya tiene un par de años, Merlí, la serie así catalana, supongo que la viste, Merlí. Yo no tenía Netflix y en la cuarentena puse Netflix porque me sobra tiempo para ver buenas películas y lo primero que vi fue Netflix, no la había visto, Merlí, no la había visto y todo el mundo me decía que la tenía que ver, que era obligatorio verla, sí. Y la pregunta que acá mandó Diego es, ¿cómo ves ese tipo de profesores? Si es muy novelesco, real, ¿cómo ves, cómo viste esa serie que tanto vimos? Digo, de Merlí rescato su pasión por enseñar, bajar la filosofía a la vida, o sea, Sócrates, Platón en la vida misma, me parece, mis hijos tuvieron un profe así también de filosofía, y la verdad que filosofía, que no es nada fácil, que los adolescentes se pongan a leer filosofía, hace falta un profe así. Me encantó su pasión, me encantó cómo conocí a cada uno de sus alumnos en particular, pero no me gustaron algunas transgresiones, no me parece que un educador tenga que hacer ese tipo de transgresiones, como robar un examen para que al hijo y al amigo del hijo le vaya bien, digamos, hay cosas que no son ejemplares, pero que sirven para pensar en esto del amiguismo docente-alumno, en esto de la horizontalidad de la relación, pero me parece que es una serie que todos los profes tenemos que ver, sí, para lo bueno y lo malo, ¿no? Para lo positivo y lo no positivo. Pero vos viste cómo lo esperaban, vos viste que no hacía falta amenazas, ¿no? Vos viste cómo él se animaba a salir del aula y dar una clase en la cocina, en el patio, en un shopping. La verdad que en algunas cosas me encantó. La parte transgresora no, porque bueno, en el fondo soy una mujer anciana, grandota, y no soy muy transgresora, entonces esa parte como me choca un poco. No me veo como profesora robando un examen, me parece que para nada tiene que ver con la ética que implica el acto educativo, ¿no? Espectacular. Y hablando también tenía un vínculo medio extraño con el tema Merlí en su historia personal, ¿no? Con el tema sexual. Alguien preguntó por allí, ¿cuál es tu opinión en general? Porque es un tema enorme con la ESI, la educación sexual integral. Absolutamente necesaria, pero absolutamente limitada también. Porque, bueno, es un tema como para que hagamos muchas conferencias, Marcelo. Lo resumo en esto. La educación llega hasta el yo. ¿Se fue algo? Me apareció una pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Se ve perfecto. Yo estoy con pantalla. Ahora sí. La educación llega hasta el yo. Y hay una parte del ser humano que se llama inconsciente a la cual no llega la educación. Por eso digo, es importante informar, es importante a sabiendas del límite de la información. ¿Qué quiero decir? Todo el mundo sabe que el cáncer de pulmón tiene mucho que ver con el tabaquismo, ¿no? La gente que va a fumar, la gente que fuma va al kiosco, el kiosco te dice el cigarrillo te mata y lo mismo lo compra. Digo, no es que le falte información, hay una pulsión inconsciente más fuerte que la educación. La verdad que si pudiéramos educar el inconsciente, haríamos con la humanidad lo que quisiéramos, terminaríamos con todas las adicciones, no habría por qué haber anorexia, ni bulimia, ni suicidios, ni marcas corporales, ni... podríamos convencer a los chicos lo lindo que es vivir y vivir sano, y la verdad que no, vos podés llenarlos de información, pero siempre hay un resto ahí que es el inconsciente que teje su trampa. Yo una vez atendí unos papás que se iban a ensamblar, familia ensamblada, ella tenía una hija de 4 años, querían preguntarme cómo hacer para que ese ensamble no fuera traumático. Ella era ginecóloga, él era cardiólogo, y ya habían tenido 2 embarazos no deseados, bueno, que no los habían querido tener, ¿no? Pero digo,
cardiólogo, ginecólogo, vamos a pensar que falta información. No. Entonces hay una parte, por eso digo, la educación sexual tiene que estar, tendremos que hablar mucho, porque no todos los docentes quieren, y no todos los docentes pueden, y no todos los padres quieren que se hable de eso con sus hijos, quieren ser ellos, o sea, es un tema muy complicado. Que hay que hablar, sí, que no puede ser lo que nos pasaba a nosotros, que no sabíamos nada de nada, no, hay que hablar, pero saber que están los límites personales del docente con su propia sexualidad, los límites familiares que quieren que hasta ahí sí y hasta ahí no, como haces con 40 chicos o con 30 chicos, que tienen preguntas distintas, familias distintas, pudores distintos. Es muy difícil el tema de la educación sexual. Información sí, pero más que nada yo pondría el acento en una pedagogía amorosa. Yo más que nada, cuando un niño es amado, un adolescente es amado, se siente valioso, se siente esperado, sabe que cuando va a un boliche los padres lo están esperando, que ese papá o mamá no les da lo mismo, que duerma en cualquier lado, que vuelva a casa a dormir, que hay un abrazo cuando vuelve. O sea, cuando los chicos se sienten valiosos, reconocidos y amados, se cuidan mucho más, haya o no haya educación sexual. ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente. Porque si a vos te viene un embarazo, si a una chica le viene un embarazo no deseado, le rompe sus proyectos. Entonces, el proyecto tiene que ser más fuerte que la pulsión. ¿Se entiende? De esa pulsión descontrolada que a veces hace que se olviden hasta de usar un preservativo, por ejemplo. Entonces, me parece que además de la información, hay que volver a educar en el amor. Los chicos tienen que sentir que son valiosos para sus padres, que no tienen que venir con malas noticias, porque papá y mamá los aman tanto, tanto, ¿no? Que están esperando lo mejor para ellos. El tema es el sentido de la vida. Y cuando yo digo que a veces hay muchos adolescentes sin sentido de la vida, por eso coquetean tanto con la muerte los fines de semana, o son capaces de matar a patadas a Fernando, como nos pasó hace poco, que parece que ya los rugby nos olvidamos, ¿no?, de todo lo que nos pasó hace poquito. Pero digo, cuando hay tanto coqueteo con la muerte, es porque la muerte le viene ganando la vida. Y esa es una responsabilidad de la familia y la escuela. Y creo que entre familia y escuela, con lo que está pasando hoy en la familia, los distintos tipos de familia, las crisis y demás, creo que la escuela tiene un lugar fundamental, no para suplir a la familia, pero sí para inyectar vida en las aulas, para inyectar pasión, alegría, para dejar marcas de esperanza en los chicos. De verdad el futuro son ellos, de verdad. No puede ser que se quemen en el puro presente. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Para que crean que no hay futuro. Es así. También combino algunas preguntas que fueron mandando también de distintas edades. Por ejemplo, ¿cómo se maneja ahora la pérdida del vínculo social y se puede mantener virtualmente entre los adolescentes, que, bueno, son hechos para las pantallas? Y por otro lado, una mamá de un chico de 6 años dice que está irritado y no quiere hacer nada, ninguna tarea, o sea, ¿cómo mejoramos el vínculo entre los adolescentes y cómo mejoramos esta irritación de algunos niños pequeños que no quieren hacer nada a través de la pantalla? A ver, a esos papás que no están pudiendo con un niño, viste que suena raro que los padres no puedan, en el sentido de que el chico esté hecho puro síntoma y no puedan entrarle, ¿no?, con la palabra para que se aquieten. A esos padres que consulten. Hoy se puede consultar con un psicólogo online, ¿no? Y es más, hay muchos consultorios online gratuitos dando servicios a la comunidad. Que no se ahoguen en un vaso de agua, que pidan ayuda, que hay gente que los puede escuchar y los puede orientar. ¿Y los adolescentes qué me decías? Los adolescentes, ¿cómo se maneja ahora el vínculo? Porque dependen tanto del vínculo con sus compañeros, y ahora esto que está como clausurado y solamente mediatizado a través de una pantalla, ¿en qué cambia esto? Yo creo que con los amigos se siguen escuchando y viendo, porque usan todas las plataformas que puedan para estar juntos y compartir cosas. Yo creo que el gran drama del adolescente, que creo que de todos los chicos que atendemos, son los que más están sufriendo, y yo te diría que los de 6º año son los que más están sufriendo, porque pensaban que 6º año iban a hacer puros rituales de despedida y no los están pudiendo hacer. Realmente los de 6º año tienen mucha tristeza y habrá que pensar algo especial para ellos cuando vuelvan. Creo que el problema principal del adolescente es que no soporta la mirada de los padres 24 horas. El adolescente es del que abre puertas y se va, ¿no? El adolescente es el que intenta salir lo más que pueda, porque necesita romper con lo familiar, porque necesita pensar distinto, sentir distinto, porque entiende que todo lo importante de ahora en más va a estar fuera de su casa y no adentro, la sexualidad, el trabajo, la universidad, los amigos. Entonces, estar adentro, yo siempre digo, he escuchado muchos adolescentes en mi vida, y siempre la metáfora de ellos es que la casa es como una cárcel.
que intentan abrirla de a poco los papás responsables la abren de a poco, ¿no? En la medida que los chicos devuelven con libertad responsable. Pero hoy en día la jaula está cerrada de verdad, y no es porque los padres quieran cerrarla, no es porque son malos, es porque no se puede abrir. Entonces, hay una tensión ahí con los papás que veo que muchos padres la han resuelto muy inteligentemente, invitándolos a pintar su pieza, invitándolos a redecorar todo, sugiriendo el tema de cocinar juntos. Hay padres que se están sorprendiendo que les han salido hijos chef, hijos que están sorprendiendo a sus padres con comida. O sea, hay formas, y no invadirlos, que ayuden en la casa, por supuesto, que hagan las cosas de la escuela, pero después respetar ese aislamiento que van a necesitar en algún rincón de la casa, que habitualmente es su dormitorio, y ahí van a pasar un montón de horas con sus compañeros, y nos relajemos. Mirá que yo soy enemiga del exceso de pantalla y todo el tiempo estoy batallando. Nos relajemos un poco, porque el único modo que tienen de estar, ya no es la juntada, no es la previa, no es el boliche, no es la esquina, es el chat. Entonces, bueno, va a haber más horas de chat, evidentemente. Mientras no sea aislamiento total, mientras colaboren con las cosas de la casa y mientras haya momentos de diálogo con los papás, bueno, ya pasará, ¿no? Es un momento muy difícil la adolescencia, muy difícil. Y los chicos, los más chicos, me encanta lo que están haciendo los más chicos, se la están ingeniando para jugar a las escondidas dentro de la casa. Porque es lo mismo en un punto que los adolescentes, no pueden estar todo el día con los papás ahí. Mis nietos han hecho una carpa en el living con sábanas, le he puesto una cruz roja, es la carpa sanitaria, adentro están todos los muñecos, ellos entran 2 o 3 veces por día a curar a sus muñecos que los agarró el coronavirus, y mis hijos me dicen, mamá, ¿van a ser médicos? No, digo, se están escondiendo de ustedes. Meterse en la carpa y estar un rato ahí sin la mirada de mamá y papá, ¿no? Muy bueno. Te hago 2 preguntas más y les aviso a todos que aunque queden preguntas, a Liliana la tenemos que dejar respirar porque además tiene que dar otra charla ahora en minutos, así que sí, habíamos quedado hasta las 5. ¿Qué hora es? Son las 5. Bueno, hacemos 2 preguntas finales. Una que tiene que ver con las etiquetas que a veces como docentes ponemos en los chicos. ¿Cómo manejar eso? Bueno, este es un... no importa, trastorno, o este es así. Sí. ¿Cómo podemos despegarnos de eso, digo, como docentes? Y por el otro lado, como última pregunta, ¿qué pensás del tema de dar por aprobado el año, si eso es bueno o no, supongamos, ¿no? Porque estos son todavía hipótesis, pero ¿demos por aprobado o lo repetimos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve desde vos? ¿Cuál sería la situación en este contexto ideal? Decir, bueno, el año está aprobado aunque no se aprendió, vamos a repetir el año que viene. ¿Cómo manejamos eso? Y antes lo de las etiquetas. Empiezo por el último. La verdad que yo me parece una absoluta injusticia la repetición de grado, ¿no? Me parece que sería como un castigo injusto para los chicos repetir el grado. ¿Por qué? La verdad que los chicos están aprendiendo, por supuesto que el aprendizaje va a ser desparejo y en algún momento se va a tener que equilibrar, pero la palabra repetir yo no la usaría, no me parece, porque no es el sentido que le sabemos dar a la repitencia, que es cuando un chico no aprendió, o porque no fue a la escuela, o porque faltó un montón, o porque tiene dificultades severas y lo tiene que volver a hacer. ¿Cómo hacemos para evaluar eso a la vuelta? La verdad que a ver, si el ministro ha dicho que no se van a poner notas, mucho menos van a permitir que los chicos repitan. Yo creo que pasarán. A mí más me aflige el primer grado, el tema de la alfabetización, y el último año el tema de la despedida simbólica, ¿no? De lo que es la escuela. No me parece que repetir sea la solución. Tampoco sé cuál es, o sea, no estoy en el aula, no soy directivo de una escuela. Habrá que escuchar qué cosas se van pensando, y viste que vamos pensando día a día además, ¿no? Pero repetir... Mirá que yo he escrito sobre la repetición y he dicho que para muchos chicos es una segunda oportunidad, que no hay que vivirla como un drama, que no es una tragedia, que muchos chicos necesitan repetir. Pero como ley general que todos repitan, me parecería injusto para todos aquellos que han estado 4 o 5 horas trabajando con todo lo que la escuela mandó y aprendiendo. O sea, creo que va a ser muy difícil ese tema, la verdad que muy difícil. Lo otro, yo les diría que los docentes que les gusta poner rótulos y etiquetas se equivocaron de guardapolvo, tendrían que haber estudiado medicina, ser neurólogos, y no maestros. Los maestros no hacen diagnósticos. Los maestros se hacen buenas preguntas que pueden terminar en un diagnóstico. ¿Qué quiero decir? Si yo veo un chico que no atiende, que está siempre mirando para el otro lado y qué sé yo, lo que yo puedo hacer es preguntarme qué le pasa. Esto
algo anda mal, algo anda mal. A ver, ¿a dónde llevo esa pregunta? Es de buen maestro llevar la pregunta al mejor lugar, a un lugar inteligente, pero no decir, mira, este tiene síndrome de atención dispersa, es un TDAH, es un obsesionista desafiante, este chico, no es tarea del docente. Eso y perder al alumno es lo mismo. Justamente lo que hay que hacerse es buenas preguntas y llevar la pregunta al lugar que corresponda. Si hay un equipo psicopedagógico en la escuela, será en la escuela. Si no hay nada de nada, habrá que citar a los padres, preguntar de dónde viene esto, averiguar cómo nació, qué pasó en el momento de nacer, y qué sé yo, sugerir una visita al pediatra, una visita al neurólogo, pero sugerir, no etiquetar, sugerir. No, los diagnósticos son lapidarios para los chicos, y menos viniendo del docente, porque lo sitúa el docente en un lugar que no corresponde, no corresponde. Bueno, mirá, me viene ideal lo que decís de lo de la pregunta, porque de tantas cosas que has dicho tan importantes y relevantes para todos, yo quiero subrayar la parte de las preguntas. Vos sabés que a mí, bueno, de formación, me hace todo un link, a veces con textos, especialmente de la Torá de la Biblia, y fíjate que Dios se presenta, digamos, cuando habla, el primer diálogo con el ser humano, mítico, ¿no? Con Adán y Eva, es una pregunta, que le pregunta, ¿dónde estás? Y el segundo diálogo es otra pregunta que, fuera de ese diálogo primero, es con Caín, que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Claro, ya lo había matado. Entonces, si uno empieza a poder ampliar sus preguntas y puede responder a dónde estás, que no es geográfica la pregunta, y dónde está tu hermano, que menos geográfica es, vamos a andar bien en los vínculos como padres e hijos, como docentes, alumnos, y la verdad que encuentros como el de hoy nos motivan a seguir haciéndolo, así que yo quiero agradecerte en nombre de todos. Ahí está Hugo Whiteman como presidente de la Queirá, haciéndote así también y agradeciéndote a todos por escuchar y participar tan lindo con tantas preguntas buenas. A vos, Liliana, como siempre, un amor para nosotros y una alegría escucharte y aprender tanto de vos. Invitarlos a todos mañana a seguir con este hermoso ciclo de cordobeses de pura cepa. Vamos a estar con el ministro Macea a las 4, el miércoles con Andrés Fassi y el jueves lo cerramos con Miguel Clarea. Gracias a todos, gracias Negro. Si querés decir algo final, todo tuyo. Y te dejamos respirar, Liliana. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Que podemos Queda abrir todas las pantallas para que puedan verse. Ahí están viendo. Lindo. Todos se ven a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Cerramos la grabación. Ahí la veo la Gaby. Ahí la veo la Gaby.